Doctor Luis Alberto Arenas Vega, como presidente de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación, le presento un especial saludo de bienvenida a esta su casa y a este espacio virtual que diariamente lo utilizamos para compartir con nuestra audiencia temas de el más alto interés nacional, geopolítico, histórico, geográfico, cultural, que ayuden a formar personas que tengan una mentalidad y un concepto distinto de país y que nos ayuden a multiplicar también esta propuesta. Ya la ingeniera Rosita le explicó en grandes términos qué es lo que hacemos. Generalmente nuestro auditorio es de personas de diferentes especialidades, de diferentes disciplinas, miembros de las Fuerzas Armadas en actividad y en uso de buen retiro. Y por Facebook tenemos una rotación permanente en estas videoconferencias de 600 a 700 personas que se conectan desde distintas partes del mundo y escuchan. Algunas dejan sus comentarios, otras hacen preguntas y posteriormente esto lo subimos a las redes de la Fundación y también tiene una importante rotación y muchos conceptos. Así es de que lo que usted nos diga hoy va a quedar grabado y va a quedar para consulta de las personas que nos siguen, que ya pues afortunadamente son muchas y saben del trabajo que hace la Fundación. Pues con todas estas precisiones, doctor Arenas, el auditorio es suyo y adelante con su exposición. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Agradecer a la Fundación la invitación que me ha hecho para hablar del conflicto colombo-peruano. En primer lugar, digamos que en este año 2023 se están cumpliendo los 90 años de esos acontecimientos, de tal manera que la Fundación en esta ocasión pues hace un merecido homenaje, digamos, a las personas que participaron en esos eventos. Estos hechos comenzaron el 1 de septiembre de 1932 y más o menos terminaron en julio de 1933. Es decir, el pasado mes se completaron los 90 años de esos acontecimientos. Conviene resaltar que el país en este año conmemorativo ha sido pocas los eventos y las circunstancias que rememoraron esos acontecimientos. Y vale la pena señalar, cosa que los presentadores hace un momento, la ingeniera hizo referencia al olvido nacional, a la poca interés de las élites dirigentes del país, que demuestran cómo estos eventos no se recuerdan. Sin embargo, conviene resaltar que los eventos que vamos a señalar le habían podido significar al país la pérdida del 20% del territorio nacional, el 20%. Los territorios que presuntamente estuvieron en litigio corresponden a los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, que redondeando es el 20% del territorio nacional. Luego, no era poca monta lo que se estaba poniendo en disputa, era el 20% del territorio nacional. Donde Colombia hubiese perdido ese territorio, habíamos perdido el acceso al río Amazonas, no éramos un país entonces amazónico, porque los departamentos de Guainía, Bichada y Vaupés, pues son territorios de tránsito de la Orinoquia, de terrenos secos a la floresta amazónica de zonas húmedas. Entonces habríamos perdido la condición de país amazónico. Imagínense lo que estuvo en disputa en ese momento histórico para Colombia. Sin embargo, nadie recuerda hoy prácticamente estos acontecimientos. Esa región del Amazonas
del departamento del Amazonas, del Putumayo y del Caquetá, históricamente fue conocida como el Gran Caquetá. Así hablan todos los documentos del siglo XIX, porque antes de la independencia, es decir, en la época colonial, prácticamente no tenía nombre, no tenía nombre. Y el nombre de esta zona vino a configurarse en la época de la República, es decir, en el siglo XIX. De hecho, el primer documento que se habla del Gran Caquetá es un documento de 1843, más o menos, en donde se nombra el primer funcionario de estos territorios. El Gran Caquetá estuvo permanentemente despoblado y yo siempre he creído que esos territorios hoy forman parte de Colombia porque hubo una manifestación de la población civil que impidió que esos territorios los perdiera Colombia. El Brasil permanentemente estuvo haciendo presencia en todo el territorio, en el vasto territorio que hoy tiene la Amazonia, cosa que no hizo Colombia. Cuando se produjo en el año 30, en 1930, que Colombia recibió oficialmente a raíz del Tratado Salomón-Lozano o Lozano-Salomón, que se firmó en 1922, recibió Colombia los terrenos en 1930 y cuando se fue a nombrar funcionarios, por ejemplo, el maestro de la escuela, no se consiguió un colombiano y no se consiguieron colombianos para nombrar otros funcionarios de la administración pública porque el 90% de la población de Leticia era peruana. De hecho, Leticia fue fundada en 1876, más o menos, por peruanos. Esa es la verdad de la circunstancia. Esta intervención en esta noche no va a estar dedicada a cuestiones de desplazamientos militares, es decir, de problemas tácticos y problemas estratégicos, sino que va a estar orientada a mirar los prolegómenos del conflicto, las consecuencias que tuvo y cómo se vio esto en el panorama nacional e internacional. Me parece que es más importante hablar de estos aspectos para que aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de conocer ya los detalles, pues tengan una abreboca y puedan consultar ya en una bibliografía en las bibliotecas sobre el conflicto colombo-peruano. El 1 de septiembre de 1932, cuando una turbamulta de 300 peruanos y unos 30 militares se tomaron Leticia y terminó más o menos en julio, es decir, unos 8 o 10 meses después, con la devolución de esos territorios a Colombia. Los antecedentes más inmediatos de ese conflicto, como se llamó, fue el Tratado Salomón-Lozano, que se firmó en 1922 y cuyos territorios, como lo dije hace un momento, se devolvieron en 1930. Sobre este conflicto, como se llamó, desde luego hay una serie de razones que lo explican desde el lado peruano y desde el lado colombiano. Desde el lado peruano, los historiadores del conflicto señalan más o menos 4 causas que llevaron a esta situación. La primera es un problema de política interna. En los primeros 30 años del siglo XIX, en el Perú siempre se tomó como comodín el litigio con Colombia de esos territorios para hacer política interna.
Y entonces cada candidato se mostraba más o menos radical en desconocer los derechos colombianos sobre la Amazonia. Tal es el caso que en la campaña del año 1930, Víctor Haya de la Torre, Víctor Raúl Haya de la Torre, jefe del APAR, por ejemplo, dijo en manifestaciones en Iquitos que él desconocía el tratado de Salomón Lozano. Lo mismo hizo otros candidatos, como Sánchez Cerro, que fue candidato en esas elecciones del año 30 y fue elegido popularmente. No obstante que él fue un golpista que tumbó al gobierno de Lejía, que a su vez era un régimen de facto de golpes militares. Un paréntesis, fíjate que en el caso del Perú, hoy, 2023, 80 años después de esos acontecimientos, Perú está viviendo las mismas circunstancias de crisis institucional profunda. Cierro el paréntesis. La segunda causa que los historiadores señalan es las relaciones bien tirantes que existían entre la provincia de Loreto, que es la provincia amazónica del Perú, en líneas generales, con Lima. Siempre hubo una relación tirante debida precisamente a que el gobierno de Lima no accedía a los requerimientos de los comerciantes y de los caucheros que estaban afincados en Iquitos, sede de la Casa Arana, por ejemplo. Entonces siempre hubo una relación tirante entre Iquitos y Lima a raíz precisamente de estos territorios amazónicos. El tercer factor que llevó a la toma de Leticia por esta turbamulta de ciudadanos civiles fue de hecho pues el Tratado Salomón Lozano, firmado en el 22, cuyos territorios habían sido devueltos en el año 1930. Y finalmente, para mí el factor más importante de todo esto ha sido la permanencia sistemática de los peruanos en los territorios señalados en disputa, como lo hizo precisamente Brasil también en los territorios. Nosotros hemos tenido en Colombia una desafortunada dirección política de frontera, hasta tal punto que uno no se explica cómo los territorios amazónicos pertenecen a Colombia, dado estos factores que les acabo de señalar. En la Casa Arana, por ejemplo, era prácticamente dueña y de hecho, al final de todo este conflicto en el año 1960, en el gobierno de 1962-63, en el gobierno de Guillermo León Valencia, se pagaron los últimos dineros de la compra de lo que se llamó el predio Putumayo, cuyo titular era la Casa Arana y cuyos derechos se los vendió a un ciudadano israelí que tenía unos hoteles en Iquitos. Entonces, desde Puerto Leguízamo hacia abajo, aguas abajo del río Putumayo, el río que era propiedad peruana de la Casa Arana. Prueba mayor de lo que estamos hablando no puede haber que esta. No obstante, también hubo factores del lado colombiano que explican un poco estas circunstancias de este conflicto, que fue un conflicto muy breve, ¿no? 8 meses, 10 meses. Observen ustedes que la guerra de Vietnam, por ejemplo, duró 25 años. La guerra actual de Ucrania ya lleva 18 meses. El conflicto con el Perú duró 8 meses. Y eso se debe a que no fue una guerra, un conflicto, una controversia bélica clásica, sino que se dio por las circunstancias que acabamos de mencionar
de los factores del lado peruano. Del lado colombiano, también hay unos factores que según los historiadores, tienen esto es unanimidad, pero algunos historiadores dicen una cosa y otros sostienen otros factores. Hubo 3 factores por el lado colombiano. El primer factor que parece que pesó en esa contienda fue que el gobierno de Olaya Herrera acababa de terminar lo que llaman los historiadores el régimen conservador que surgió de la guerra de los 1000 días, de la guerra del 86, con la constitución del 86, que se afianzó en la guerra de los 1000 días y que fue suplantado por el primer candidato de un partido diferente a los del Partido Conservador, que mantuvieron lo que llaman la hegemonía conservadora, que va hasta el año 30. Entonces, el régimen de Olaya Herrera era un régimen que tenía una inestabilidad congénita, porque era un cambio de régimen en ese momento en Colombia. Entonces, era un gobierno débil, era un gobierno que tenía que buscar factores que le permitieran afianzarse. El otro factor es que Colombia en ese momento pasaba por una severa crisis financiera. Observen ustedes que estamos en el año 32 y la gran crisis del capitalismo del año 29 que llevó a la quiebra del sistema bancario y del régimen bursátil de los Estados Unidos estaba apenas en recuperación. Colombia siempre, por muchas razones, Colombia siempre ha sido un apéndice de la economía de los Estados Unidos y por lo tanto todos los factores que inciden en crisis en ese país nos repercute inmediatamente a nosotros de manera desastrosa porque somos prácticamente un apéndice de la economía de esa nación. Cuando el 80 o el 90% de las exportaciones llegan a ese país, pues ya ustedes pueden imaginarse la influencia en la balanza de pagos, en las exportaciones y las importaciones del país. Entonces, Colombia estaba inmersa en una grave crisis económica. Y el tercer factor que parece que pesó mucho en esta contienda es que Colombia no tenía realmente un control sobre los territorios. No había un control efectivo, ya lo comentábamos. Cuando se nombró la maestra de escuela de Leticia en el año 30, no había candidatos colombianos. Las guarniciones prácticamente estaban totalmente, no digamos, con poca logística, sino que no existían en la práctica. Los historiadores señalan un hecho que me parece a mí de mucha importancia, y es que parece ser que el gobierno de Olaya Herrera dejó las puertas abiertas para que se produjera la incursión de los peruanos bajo el convencimiento de que Perú tampoco tenía las capacidades materiales para poder sostener las conquistas de esos territorios, y a su vez Olaya Herrera unificar su gobierno y mantener un apoyo, como efectivamente lo tuvo, un apoyo popular y un apoyo de todos los partidos. En el momento en que se produce la confrontación, el candidato opositor, uno de los candidatos opositores derrotados, Alfredo Vázquez Cobo, era conservador, gran dirigente conservador, era embajador de Colombia en Francia. Y Alfredo Vázquez Cobo precisamente fue nombrado comandante de las tropas que fueron a luchar a la Amazonia. En medio de eso demuestra, digamos, que el hecho mismo provocó y condujo a que toda la opinión pública colombiana, los partidos políticos rodearan al gobierno y por lo tanto la continuidad del régimen de Olaya Herrera de ese cuatrenio se produjera
sin ningún inconveniente. Por otro lado, también puede darse el caso que 10 años después, más o menos 10 años después, le hizo Stalin a Hitler, al régimen alemán que invadió a la Unión Soviética en el año 41. Observen ustedes que cuando se produjo la contraofensiva de la Unión Soviética contra el régimen de Hitler, comenzó en las puertas de Moscú prácticamente, en las puertas de Moscú. ¿Y de dónde venían esas tropas? Esas tropas venían del lejano oriente y el comandante de esas tropas, el después mariscal Zhukov, fue el comandante de la rendición de Alemania, fue el comandante de las tropas que tomaron a Berlín. Entonces, estas medidas políticas estratégicas pudieron jugar un papel preponderante en el conflicto colombo-peruano, donde Olaya Herrera desguarneció todos esos territorios y, entre comillas, provocó de que los civiles, al ver desguarnecida a Leticia, se lo tomaran, provocaran el conflicto, y después los peruanos no pudieron contener, digamos, la ofensiva colombiana, porque Colombia, a diferencia del Perú, tenía un acceso a los territorios en conflicto de lo que hoy es, en aquella época era una trocha que comunicaba el sur del Huila, es decir, Pitalito, Suaza, Guadalupe, con Florencia, una trocha que venía transitándose. Había más o menos 3 trochas y una principal que venía transitándose de hacía ya 100 años. Y esa trocha, a través del río Orteguaza, que desemboca en el Caquetá, partía en 2 el frente y permitía el acceso en días de las tropas, de los avituallamientos y de la permanencia de la presencia colombiana en el frente. Y efectivamente, el frente se dividió en 2 hasta tal punto de que no hubo realmente grandes batallas, grandes enfrentamientos, sino que todo se redujo a escaramuzas, porque los peruanos a la hora de verdad no pudieron desplazar grandes cantidades de tropas. Colombia sí lo hizo en cierta medida, a través de que pudo perfectamente, a través del río, de la trocha, del sur del Huila, Florencia, río Orteguaza, río Caquetá, y quedar en el frente del Putumayo. Un pequeño paréntesis: la desembocadura del río Orteguaza sobre el Caquetá, ahí queda hoy día la gran base aérea de Colombia en esos territorios, y pocas horas, ríos, aguas abajo por el río Caquetá, está La Tagua, un puertico donde yo justamente nací, y al frente de La Tagua está otro puerto sobre el río Putumayo, ahora 25 kilómetros los separa, es el punto más cercano entre el río Caquetá y el río Putumayo, que está Puerto Leguízamo, que antes se llamaba Caucayá. Entonces, La Tagua, Caucayá, y ya estábamos ya frente hoy día a los territorios, a la frontera peruana. Una pequeña digresión. La Tagua es un pueblito, todavía hoy sigue siendo un pueblito de unas 20 casas. Son territorios muy inhóspitos, porque pues el territorio no permite ni la ganadería ni la agricultura. Es selva húmeda, tropical, amazónica. Ese territorio, ese punto figura en una novela de Julio Verne que se llama Yangada. Julio Verne en Francia, él nunca estuvo en América, ni salió de Francia. Julio Verne se imaginó que entre Puerto Leguízamo y La Tagua se construía un canal, de tal manera que una persona podía venir desde el Pacífico
llegar a la laguna, la laguna de las Papas, allá en el altiplano andino, donde nace el río Patía, el río Caquetá, el río Amazonas, y pasar al río Caquetá, llegar a la Tagua. Resulta que de la Tagua abajo está el Araraquara, donde no es transitable porque hay, raudales. Entonces pasaban al río por el canal entre la Tagua y Puerto Leguízamo y seguían aguas abajo por el río Putumayo hasta la desembocadura del Amazonas y llegar al Atlántico. Ese es más o menos el argumento que maneja en Yangada Julio Verne. De modo que la Tagua, que para muchos colombianos no es conocida, en la literatura universal figura a través de Julio Verne. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, estas fueron las causas también que motivaron al gobierno colombiano a actuar como actuó. Eso es en la opinión de algunos historiadores que pretenden, digamos, justificar la ausencia del Estado, la ausencia de militares permanentes antes del conflicto. Esta situación cambió realmente después del conflicto. Hay que señalar que los primeros que llegaron a defender los territorios fueron voluntarios del Patía, que entraron por Pasto, Mocoa, Puerto Asís, los famosos macheteros negros, como en la época de la independencia. Después, eso es bien sabido y está muy autorizado. Yo inclusive tengo unas pequeñas crónicas que se llama Jirones de la Memoria, que son crónicas que escribí hablando con los veteranos. Yo alcancé a conocer bastantes veteranos en Florencia de esa guerra, comenzando con mi padre y amigos de la casa paterna. Hubo, por ejemplo, mi padre fue un voluntario, mi padre estaba prácticamente en Barinas, en Venezuela. En esa época los llanos orientales tenían mucho contacto con la región de la Orinoquia venezolana y mi padre nació en Casanare, pero estaba en el lado venezolano, por el lado de Guarinas, y se enteró de que había problemas en la frontera con el Perú y vino de voluntario y se presentó en Sogamoso. En esa época todo era a caballo o era a pie, y de Sogamoso lo remitieron a Bogotá para que aquí lo incorporaran en el ejército, y él de Bogotá viajó hacia el Caquetá con varias personas que después yo las conocí y fueron muy amigos entrañables de él. A través de ellos, y eso está demostrado, hubo una efervescencia popular, ¿no? Las poblaciones se presentaban en el Tolima, por ejemplo. Traigo yo muchas anécdotas en el Tolima y el Huila. Se presentaron muchos voluntarios. Prácticamente hubo una presión popular para que no se repitiera. Así se decía, que no se repita lo de Panamá, que no se repita lo de Panamá. Ustedes recordarán que en el triste caso del Canal de Panamá no se movió un soldado del ejército colombiano en defensa de la patria. Yo estoy hablando frente a militares y si incomodo, pues pido excusas de antemano, pero no sé si estos son los hechos escuetos. Lo que yo tengo entendido es que en la separación de Panamá no se movió un soldado colombiano y se argumentó que era que se terminaba la guerra civil de los 1000 días y los ejércitos estaban divididos y no sé qué, y excusa veda, pero no se movió un soldado del ejército colombiano para tratar de defender los territorios de la patria. En el caso de la Amazonia, que hubiésemos perdido el 20% de la tensión territorial colombiana, fue lo contrario. Voluntarios sobraban y hubo recolectas de la población dando oro, dando alhajas para financiar las tropas que se comenzaban a formar y se iban desplazando hacia el sur del país. Aquí conviene señalar que en una guerra tan corta de 8 meses en el que no hubo realmente enfrentamientos,
bélicos en forma masiva. Eso llevó a que escritores como, por ejemplo, García Márquez y Mario Vargas Llosa, que todavía está vivo, en un libro, en uno de los últimos libros que se han publicado, se llama El conflicto de Leticia y los ejércitos de Perú y Colombia, de un historiador, investigador, Carlos Camacho, de la Universidad Externado de Colombia. Al comienzo de esa obra, él trae una anécdota de que García Márquez y Mario Vargas Llosa quisieron escribir una historia de esta guerra a 4 manos, es decir, iban a ser ellos dos los autores, a través de una serie de anécdotas que ellos calificaron como una guerra de opereta. Una guerra de opereta. Por ejemplo, anécdotas como que nunca se encontraron los dos ejércitos en la vastedad de la selva. O que el ejército colombiano se perdió y tuvo que regresarse porque no se encontró el enemigo y perdió el camino. Anécdotas de este tipo populares que los llevaron a ellos a calificar esta guerra como una guerra de opereta, digamos. Pero afortunadamente el libro no se escribió y seguramente yo creo que ellos, al investigar, sobre todo García Márquez, que era muy preciso en los datos, se dieron cuenta que realmente, si bien fue cierto que no hubo enfrentamientos bélicos de magnitud, la guerra sí se produjo, ¿no? Y si Colombia no hubiera participado como participó, la efervescencia popular obligó a las élites políticas a tomar cuentas, habíamos perdido, imagínense, el 20% de la extensión territorial colombiana, ¿no? Habíamos perdido el acceso al Amazonas y al ser un país amazónico. De modo que, digamos, la cosa no fue de poca monta. La cosa fue realmente una cosa que era seria en sus consecuencias. Colombia mandó tropas fundamentalmente por la carretera, por la trocha, Guadalupe, Florencia, Río Orteguaza, Puerto Leguízamo, ¿no? Y ahí se distribuyeron. Hubo otros contingentes que entraron por Puerto Asís, por la vía Pasto, Mocoa, Puerto Asís. Esa trocha es muy famosa desde la colonia. La llamaban la trocha de los micos porque era intransitable. Después eso los capuchinos lo mejoraron y se llamó la trocha de los capuchinos. Por ahí ingresaron también grupos de tropas colombianas y hubo una expedición que fue la más fuerte, la más grande, que salió por vía marítima de Barranquilla, donde iba el general Vázquez Cobo, comandante en jefe de todas las tropas, y él avanzó por el Atlántico, entró por las desembocaduras del Amazonas, en Belén del Pará, y llegó hasta Manaos, donde se detuvo a espera de órdenes del gobierno. El gobierno de Olalde Herrera en ese momento le dio la orden de que no se tomara Leticia, sino que se desviara y avanzara hacia Tarapacá. Entonces se desvió por Tarapacá con la flotilla que venía y las tropas, ¿no? Colombia hizo valer sus títulos de los tratados internacionales. Afortunadamente Brasil jugó un papel bastante neutral, permitiendo el tránsito como debía hacerlo por los tratados internacionales de las aguas del río Amazonas y permitiendo a las tropas colombianas desplazarse por el río Amazonas y llegar a Leticia. Colombia ya no abandonó ya más esos territorios, comenzó la primera gran colonización del Caquetá por Florencia y del Putumayo a través de Puerto Asís, y de Leticia un poco menos, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Finalmente, porque ya el tiempo se nos está agotando, quisiera
señalar mi punto de vista, digamos. El punto de vista mío es que la guerra del conflicto fue una guerra auspiciada por la Casa Arana y los caucheros peruanos afincados en los territorios colombianos, fundamentalmente el Putumayo y de la margen que tenía que ver del río Caquetá, fronterizas con lo que hoy es el departamento del Caquetá. La crisis del caucho había comenzado en la década de 1910-1920 y entre 1920 y 1930 prácticamente ya estaban casi que quebradas estas compañías y ellos presionaron y presionaban al gobierno peruano para crear un conflicto que les permitiera a ellos vender esas tierras y obtener indemnizaciones. Y efectivamente lo lograron hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto ya comenté yo cómo esto terminó en el año 63, cuando el INCORA le compra al ciudadano, le paga las últimas cuotas al ciudadano israelí sobre el predio Putumayo, ¿no? El predio Putumayo, que así se llamaba y se sigue llamando hoy predio Putumayo. Hoy es un resguardo indígena bastante grande, donde, en cuyo seno de ese resguardo está la antigua sede de la Casa Central en esos territorios, en el Encanto, sobre el Iga Paraná, que es un río que desemboca en el río Putumayo, margen izquierdo, en aguas abajo, es decir, en territorio colombiano, ¿no? Pero hay otra circunstancia que quisiera señalar antes de terminar esta corta intervención, es cómo ve la historiografía, llamémosla así, la historiografía latinoamericana, este conflicto, que para nosotros los colombianos y para mí ha sido muy sorprendente. Yo tuve conocimiento un poco de esto porque yo estudié en Chile, entonces tuve contacto con la historiografía argentina, chilena, peruana, y ver un poco cómo ellos miran estos países del norte. Y me voy a permitir leer brevemente del librito que les comenté, Ginores de la Memoria, lo que cuenta, lo que señala, lo que dice un historiador argentino, biógrafo del señor Arana, dueño de la Casa Arana de los caucheros. Él tiene un libro que se llama precisamente, Arana, el rey del caucho. El escritor argentino es un señor Lagos, Ovidio Lagos, y que publicó hace unos 10 o 15 años esta biografía que él llamó Arana, el rey del caucho. Me permito leerlo para ser muy exacto en las apreciaciones de cómo ven el conflicto, este conflicto, que para Colombia es desconocido, para los colombianos es desconocido, pero mire cómo ven, la historiografía, por ejemplo, de este caso en argentino, este asunto del conflicto colombo-peruano. Dice así, abro comillas, el Tratado Salomón-Lozano, documento sobre el que Colombia fundaba sus derechos, había tenido el origen siguiente. Se abre comillas otra vez. El 24 de marzo de 1922, a instancia de Lejía, presidente del Perú, presidente de facto del Perú, se firmó un protocolo secreto entre ambos países. Esto de secreto es cierto. El gobierno de Lejía no publicó este protocolo a la opinión pública. Rubricado por el ministro de Relaciones Exteriores peruano, Alberto Salomón Osorio, y por el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Colombia en Lima, Fabio Lozano Torrijos, que debería ser aprobado por los respectivos parlamentos. Lejía optó por mantener en secreto este acuerdo hasta su reelección en 1924.
El documento, sin más, entregaba a Colombia el territorio comprendido entre los ríos Putumayo y Caquetá, que era precisamente donde estaba ubicado el imperio de Julio César Arana. A cambio, Perú recibía o recibiría un discutible sector en la frontera con Ecuador. También se incluía el trapecio de Leticia, que le otorgaría a Colombia más de 100 kilómetros de costa sobre el río Amazonas. ¿Por qué Lejía entregó esa rica región cauchera? Es tema de debate y es inevitable que se mezclen diversos motivos geopolíticos, desde el problema aún no resuelto de Arica y Tacna, regiones que permanecían bajo el dominio de Chile después del triunfo de ese país en la Guerra del Pacífico de 1879, hasta las presiones que ejerció Estados Unidos para compensar a Colombia por el desprendimiento de Panamá de la Gran Colombia en 1903, claramente orquestado por Washington. Cierre de comillas. Así ven en el sur del continente los historiadores este conflicto que mezcla intereses, como dice la cita, geopolíticos de la Guerra del Pacífico y la separación de Panamá. Ya han pasado los 45 minutos, de modo que estas serían las observaciones de carácter, digamos, generales sobre este evento que estamos celebrando sus 90 años. Yo aspiro que dentro de 10 años, cuando se cumplan los 100 años, se pueda celebrar con mayor rigor y con mayor detenimiento, porque, insisto y subrayo, este conflicto le significó a Colombia el 20% de su territorio, que pudimos haber perdido, como se perdió Panamá, como se perdió la salida de Colombia, por ejemplo. Yo siempre he creído que formaba parte de Colombia el territorio que va de la desembocadura del río Caquetá al río Amazonas y de ahí hasta lo que se llama el trapecio amazónico. No hay ninguna razón para que nos hayan dado un trapecio como justificación de que Colombia sea ribereño del Amazonas. Dos líneas rectas, ¿no? Dos líneas rectas. Y en la historia las líneas rectas no aparecen son ríos, montañas, lagos, etc. Mil gracias por la audiencia y como yo no era militar, no soy militar, pues no me detuve mucho en los detalles tácticos y en los detalles estratégicos. He escrito, sí, en otros documentos el nombre de batallones, de personas, de los encuentros que hubo en el río Putumayo, en el río Caquetá, etc. Bueno, mi Muchas estimado gracias. coronel, coordinador, estoy a disposición si hay alguna pregunta, algún comentario o alguna Sí, crítica, ¿no? ingeniero, muchas gracias por tu presentación, excelente. Siempre cabe recordar los eventos de la historia de nuestro país, precisamente para que no se vuelvan a presentar, porque seguramente van a ser llenos de más crudeza y más crueldad y violencia. Ya tenemos la mano arriba de mi coronel Pachón. Entonces, por favor, mi coronel Pachón, adelante. Muchas gracias, don Eugenio, al señor coronel Villamarín y al maestro Luis Arenas por esa destacada información del conflicto colombo-peruano. La verdad que pues poco conocía yo de esa situación y me interesa conocer o de pronto aclarar si la actual vía que va Pasto, Laguna de la Cocha, el Alto Putumayo, o sea, hay Nuevo Colón y no recuerdo los otros dos municipios que hay en la zona. Mocoa, Segundo y Mocoa. Sibundoy y Mocoa. Es decir, esa era una trocha que hoy en día, pues desde hace ya mucho tiempo, se convirtió en la carretera para salir de Mocoa a Pasto.
esa parte la transité en alguna época. Y lo otro es hacer un poquito de claridad frente al traslado de tropas desde Barranquilla a lugar de las operaciones que se desarrollaron. Y como tercer lugar, si realmente el conflicto lo ganó Colombia, ¿por qué se perdió el 20% del territorio? Gracias, maestro. A ver, comienzo por el final. ¿Ah? No, lo que estaba en disputa era el 20% del territorio de Colombia y no lo perdimos. Es decir, estaba en disputa lo que es el departamento del Putumayo, Caquetá y Amazonas, que más o menos es el 20% del territorio de Colombia. Colombia no lo perdió. ¿Ah? Lo que señalo yo era que estaba en disputa el 20% del territorio de Colombia. Luego el territorio no se perdió. Recalco, ¿no? No se perdió. La trocha de los Micos era una trocha que va desde Sibundoy a Mocoa, que forma parte hoy día de la carretera que de Pasto va a Mocoa. Es una carretera que sigue siendo muy difícil de la parte de cuando se sale del Valle del Sibundoy hasta Mocoa, sigue siendo muy difícil, una carretera todavía en malas condiciones. Está en mejores condiciones la carretera que va de Mocoa a Puerto Asís. Y ya hay una carretera mucho mejor que comunica el sur del Huila, es decir, Pitalito con Mocoa. Una carretera asfaltada de doble de ida y vuelta, de doble calzada, que esa a su vez forma parte de la vía extraordinaria en condiciones que comunica Garzón, Pitalito y San Agustín. En Pitalito hay un desvío de una carretera que va a Mocoa. Entonces hoy día, digamos, las comunicaciones se han mejorado extraordinariamente. También está la carretera ya en muy buenas condiciones, que es la que une Suaza con Florencia, 2 horas, ¿no? 2 horas, que abandonó, digamos, la antigua carretera Florencia, Guadalupe. Guadalupe, correcto. Entonces, esa que fue la trocha ancestral, digamos, la carretera que se tuvo hasta hace poco, ¿no? Afortunadamente se terminó esa carretera hace... Pedro Fáez tal vez nos puede ayudar con las cifras. Esa carretera se inauguró hace poco, ¿no, Pedro? El año que hace unos 5 años, 6 años, la carretera Suaza-Florencia. Doctor Luis Alberto, esa carretera tiene ya, unos 10 años. Unos 10 años. Unos 10 años, sí, exacto. Sí. Es una carretera que para construir duró prácticamente 90 años para construirse. Sí, no, esa carretera desde mucho tiempo atrás se hablaba de la posibilidad de construirla y nunca se llevó a cabo hasta hace unos 20 años atrás que la empezaron y que a ritmo de marcha de tortuga se logró coronar con muchos esfuerzos, tanto del territorio del Caquetá como del territorio del Huila, muy interesado de nuestra región para poderse comunicar con el sur del país sin dar tanta vuelta por Popayán a Pasto. Sí, exacto. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. La segunda parte de la pregunta, el desplazamiento de tropas por el Atlántico, no entendí la inquietud. ¿En qué consiste la inquietud, mi estimado coronel? No, la forma de haber salido de Barranquilla para llegar allá, por decir algo, a La Tagua o a Puerto Leguízamo, que la verdad, pues no sé en esa época cuál era la ruta. La ruta. Señor. Lo que dicen los documentos y los historiadores es que el objetivo era la toma de Leticia. Como no había forma de desplazar por río, no había, llamémoslo barcos, no había para bajar por el Putumayo a tomarse Leticia, entonces lo que se decidió aparentemente es desplazar tropas por el Atlántico, tomar aguas arriba el Amazonas por el nivel del Pará y llegar a Leticia y tomarse. Y eso complementaría entonces los avances terrestres por Puerto Asís, Puerto Leguízamo,
que era donde habían llegado las tropas colombianas de infantería terrestres. El asunto que debe comentarse es que esas tropas prácticamente no entraron en combate, porque al llegar a cercanías de Leticia, en Manaos, el gobierno de Olalá Herrera le da la orden al general Vázquez Cobo que no avance sobre Leticia, sino que se suba por el Putumayo y se tome Tarapacá. Pero cuando esas tropas, ese destacamento, avanzaba por el Putumayo y se acercaba a Tarapacá, las tropas peruanas se retiraron y no hubo combate. No hubo combate. Eso lo dice la historiografía colombiana. Hubo la aviación, hubo un papel bien protagónico de aviones colombianos, llamémosla la aviación colombiana, participaba en esos combates con bombardeos que García Márquez le comentaba a Vargas Llosa que las bombas eran racimos de coco. Eran racimos de coco, es lo que comenta García Márquez. No hubo combate en Tarapacá, se retiraron. Vázquez Cobo dice que eso fue lo que significó la victoria de Colombia. Sin embargo, la historiografía, el libro de Arana, Rey del Caucho, por ejemplo, dice que hubo grandes bombardeos en esa batalla y los peruanos le hacen eco, pero la historiografía colombiana señala que no hubo combate. Las tropas se retiraron el día anterior que llegara Vázquez Cobo a Tarapacá, y lo que sí hubo fue un bombardeo a unas lanchas que habían allí surtas en Tarapacá, pero no hubo combate, de tal manera que las tropas no participaron en el combate. Eso es lo que yo podría señalar sobre el desplazamiento de las tropas por el Atlántico, que tenían como objetivo la toma de Leticia, pero que el gobierno consideró que no se produjera. Y no avanzaron a Leticia, no avanzaron, se desviaron hacia el Putumayo. Había otra inquietud, mi coronel, eran 3 inquietudes. Bueno, entonces, Pedro, ¿quiere decir algo? Sí, Alberto, mira, quería hacer una pequeña acotación que las tropas que entraron por la trocha Pizarro, que era la trocha que iba de Guadalupe a Florencia, hecha por don Pedro Pizarro, Pedro Alfonso Pizarro, esas tropas se embarcaron en Venecia, en el puerto de Venecia, en la confluencia del río Hacha con el río Orteguaza. Allí se embarcaron en balsas, no había ni siquiera canoas grandes, no habían remolcadores, no había absolutamente nada que favoreciera a los tripulantes. Hicieron balsas hechas, valga la redundancia, de palo de balso, y en algunas ocasiones reforzadas con otros materiales que sobreaguan en los ríos. Y así llegaron hasta la Tagua, precisamente. Ellos bajaron hasta la Tagua en esas condiciones infrahumanas. En esa forma entraron las tropas. Guillermo Cabrera de Uzán, mi pariente, primo hermano de mi padre, fue uno de los tantos soldados que viajó en esas condiciones, a pie desde Neiva hasta Venecia, en el Caquetá, y en una de esas tantas balsas que llevaban 40 personas hasta la Tagua, y él estuvo en el combate de Huepí, y allí fue uno de los enfermeros que asistió a el héroe Cándido Leguízamo. De hecho, él viajó a Bogotá con Cándido Leguízamo ya moribundo hasta entregarlo acá donde murió en el hospital. Quería hacer esa acotación aclarando la forma de transporte en que entraron las tropas que entraron a pie hacia el Caquetá para reforzar a las que ya estaban allá en el territorio. Gracias, Pedro. Sí, gracias, Pedro. Sí, le agradezco mucho la precisión. Esas fueron las condiciones de esas tropas que se desplazaron por el río Orteguaza. Sí,
desde Venecia. Y valga la oportunidad para resaltar el aporte de los indígenas en la construcción de esas balsas, en el manejo de esas balsas. Manejar una balsa no es cosa sencilla. Los que conocemos el río Caquetá y los ríos sabemos que manejar una balsa, eso hay que saber, ¿no? Entonces, cualquier persona que se monte en una balsa de esas y le den un palo no sabe qué hacer con el palo. Los indígenas como guías fueron una gran ayuda para el desplazamiento de las tropas. Valga también señalar que dadas las condiciones de esas balsas, no podía ser de otra manera, hubo muchas gentes ahogadas, se ahogaron mucha gente. En esa época esos ríos eran muy caudalosos, había mucha corriente, muchos sitios donde las cosas dan vueltas, ¿no? Remolinos que llamamos nosotros. De modo que hubo bastante gente que se ahogó, a tal punto que los comentaristas como García Márquez y Vargas Llosa dice que hubo más muertos por ahogamiento, picadura de culebras y mosquitos que en las mismas contiendas, armadas, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Del Facebook ya tenemos visitas, ya tenemos preguntas y un saludo especial del capitán Peña, de Roberto Moreno y de mi coronel Isaac Betancourt, quien le ha dejado un mensaje. Dice lo siguiente: muchas gracias, muy agradable conferencia. Y qué buena elocuencia la del expositor. Obliga a mantener la atención permanentemente. Muchas gracias de nuevo. Esas son las palabras de mi coronel Isaac Betancourt. Bueno, ya tenemos aquí en el chat 2 manitas levantadas más. Mi coronel González, veterano de la Fuerza Aérea Colombiana. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues, maestro Arenas, en mi opinión, Colombia sí perdió territorio, porque tengamos en cuenta de que cuando se comenzaron las guerras de revolución para la independencia de las naciones aquí suramericanas del Imperio Español, pues para evitar precisamente conflictos entre ellas, en la medida en que nos fuéramos liberando, en la repartición entonces del territorio se hizo el tratado Posidetis Juris, que indicaba que cada nación tendría o poseería el territorio que le había asignado la administración del rey español. Y para nosotros ese territorio, teniendo en cuenta que los ríos en esta región corren muy paralelos desde el occidente hacia el oriente, se había establecido que el virreinato de la Nueva Granada llegaba hasta el río Napo. Entre el río Napo y el río Putumayo hay una franja considerable de territorio. Y ese mismo, casi que idéntico a la franja que hay siguiendo hacia el norte entre el Putumayo y el Caquetá. De tal manera que el hecho de haber acordado como límite de la Nueva Granada con el Perú, en este caso específicamente, primordialmente, que era el río Putumayo, entonces estábamos perdiendo la franja entre el Napo y el Putumayo, y la perdimos. Y como algo, digamos, para mí risible, pues nos dieron la colombina, la consolación de otorgarnos esa franja del Amazonas que llega el trapecio. El trapecio amazónico, Amazonas. nos lo dieron.
como consolación, que usted mismo lo dijo, que lo establecieron precisamente con líneas rectas que no tienen ningún valor en ese gigantesco territorio amazónico, porque no se pueden distinguir. Y no solo en el nivel terrestre, en superficie, sino desde el aire. Lo puedo decir porque lo recorrí mucho y nunca encontré esa línea, nunca supe dónde estaba. Nunca la vi. Muy bien. Nunca. Entonces, esa franja que va desde el trapecio amazónico al oriente, y limitada por el sur, por el Putumayo y el Caquetá, entonces la perdimos. Perdón, la del Napo, o en este caso, pues comenzando por el Amazonas y el Putumayo, ¿correcto? Y posteriormente, más hacia el occidente, pues el río Napo y el Putumayo. Toda esa franja la perdimos, y es bastante territorio, porque también lo he recorrido y lo he visto físicamente, y me daba tristeza saber que todo lo que había hacia el sur era territorio nuestro. Muchas gracias, doctor. Mi estimado coronel, estoy de acuerdo con sus observaciones. Eso yo lo mencioné de pasada en la charla. Pero esos territorios se perdieron fue en el Tratado Salomón Lozano con el Perú del año 1922 y con los tratados que se firmaron con Brasil en el siglo XIX. En el siglo XIX, sí. En la guerra del conflicto, lo que defendió Colombia era la vigencia del Tratado Salomón Lozano, y eso sí se defendió. Eso ahí no se perdió un kilómetro. Repito, lo que se hizo, lo que se peleó en el año 32, y lo que pretendía Perú era desconocer el Tratado Salomón Lozano del año 1922. Y en la guerra de 1933 lo que se estaba discutiendo era el Tratado Salomón Lozano de 1922. Y en ese conflicto realmente no se perdió un solo kilómetro de territorio. Dicho de esa manera, ese territorio ya se habían perdido en los tratados del siglo pasado. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, mi coronel González. Tiene la mano levantada Rafael Uribe. Por favor, adelante. Simplemente quería darle las gracias a la doctora Arenas por esta interesante reunión, y me metió en un problema grave, y es que me puso a estudiar el tema, porque el ministro de guerra en ese conflicto era mi tío Carlos Uribe Gaviria, hijo del general Uribe, y él escribió un volumen, 2 volúmenes, con la verdad sobre la guerra, que me lo leí hace demasiado tiempo, además que no le puedo discutir ni una palabra, pero me puso a volverlo a leer. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra entonces a los que quieran intervenir. Veo por aquí a mi coronel Raúl Peña Lenis. Por favor, adelante. Oiga, mi coronel, muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Cómo me escuchan? Perfectamente bien. Bien, Bueno, muy bien. agradable la conferencia del ingeniero. Yo tuve la oportunidad, siendo subteniente, de estar en esa región, en la escuela de colonización en la Tagua. Y tuve la En oportunidad la Tagua. sí, allá en la Tagua, de recorrer ese territorio increíble, fantástico. Desafortunadamente, exacto, inclusive creo que hasta los días de hoy, en esa época eso no se consideraba, y eso era uno de los problemas. El olvido estatal era absoluto. En la época de la guerra, pues fue encomiable labor que hicimos al ganarla, pero pues eso estaba totalmente tomado por la Casa Arana. Había sobre todo una explotación absoluta sobre los indígenas, porque hacían todo lo que querían. El indígena trabajaba hasta que moría y
y pues era considerado como un animal más, era sacarle provecho absoluto. Pues indígenas que con mucho dolor y mucho pesar no se sabía si eran colombianos, peruanos o brasileros, porque lo único que decían era que pertenecían a ese sector. En estos momentos, o cuando yo estuve por ahí en el año 82, que estábamos, se presentó una situación particular donde Perú estaba tratando otra vez de inmiscuirse en nuestro territorio. Ahí en el río Yaguas estaban pasando ahí en el Encanto, el sector del Encanto, pasando y desafortunadamente con los cultivos ilícitos de esa época. Entonces fue la creación de la Escuela de Colonización para llevar personas de todo Colombia para poderles dar fracciones de territorio sobre ese sector para que pues pudiéramos llegar a ocupar el territorio, pero seguía siendo muy olvidado por el Estado. En estos momentos también, desafortunadamente y tristemente lo digo, no hay presencia estatal, no hay unos proyectos, había unos proyectos muy bonitos, pero no fue posible, después se convirtió en un batallón y tristemente está todavía olvidado ese territorio. Esa era mi intervención. Muchísimas gracias, excelente recuerdo tengo de ese sector. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Ingeniero, muchas gracias. Veo por aquí que tenemos la presencia de Lucy Oviedo. Lucy Oviedo. No sé si quiera intervenir, por favor, adelante. ¿Puede abrir su micrófono? Les agradezco muchísimo y realmente he seguido muy atenta a toda esta historia que ignoraba. La verdad es esa. La historia que de pronto ve uno en bachillerato es tan somera, como tan por encima, como ignoraba yo todo esto. De verdad que ha sido maravilloso. Agradezco muchísimo a Pedro Falla que nos invitó a mi hermano y a mí a estar aquí. Nos llevamos, no tienen idea la riqueza que nos llevamos con esta conferencia. Gracias. Dios los bendiga y bueno, aquí sigo a la escucha. No tengo más facilidad de cámara, pero aquí estoy atenta a ustedes. Gracias. Dios los bendiga. Tanto para Lucy como Gracias. para todos los presentes, cordial invitación a que se sumen a estas conferencias que son todos los días a las 6 de la tarde con el mismo link. Ahí pueden intervenir, pueden presentarse, pueden escuchar y lo más importante que tenemos nosotros acá en la fundación es la parte formativa, académica y que tenga que ser del interés de todo el mundo. Mi mayor Mendoza, por favor, su intervención, adelante. Mi coronel Alarcón, el señor Héctor Molina, nuestro invitado, también tiene la mano levantada. Permítame, por favor. No la veo levantada. Héctor Molina. Es que no ha levantado, levantó su mano propia, pero Bueno, entonces abajo, podemos, a ver, mi mayor en Mendoza va a fracciones puede intervenir. levantar la mano del sistema, por favor. Adelante, mi mayor Mendoza, y enseguida le damos la palabra a don Héctor Tolima. Muchas gracias, coronel Alarcón. ¿Me escucha? Sí, señor, perfectamente bien. Bueno, yo tuve la oportunidad también de estar en la Tagua en 1975 en el proyecto de la Escuela de Colonización La Tagua, la carretera La Tagua de Leguízamo y la construcción, la iniciación del aeropuerto de Leguízamo. Tuve la oportunidad de trabajar allá con las comunidades, inclusive muchas actividades se desarrollaban y se tenía muy buena relación con la población civil. No había absolutamente ningún problema de orden público. Todo el mundo quería a su ejército, a sus fuerzas armadas. Había un entendimiento muy bueno. Tengo una inquietud que
dentro de los análisis que habían inclusive actuado en esa época y que siguen siendo, hay una parte que la expuso señor Luis Alberto, sobre la situación de Angosturas, que es un sitio totalmente vedado prácticamente para la navegación. Es vedado para la navegación, más no para la construcción de una hidroeléctrica, que según estudios de esa época se decía que si se llegara a construir una hidroeléctrica ahí, abastecía de energía al Perú, al Ecuador, a Colombia e inclusive hasta al Brasil también. No sé si él tiene conocimiento de esa situación. Fuera de eso, nosotros tuvimos la necesidad de construir una embarcación, una barca, y se contrató la mano de obra de los indígenas para que ellos tumbaran el palo, lo abrieran y nos entregaran la barcaza que después la utilizamos para movimiento de víveres. Muchas gracias. No sé si Héctor quiera comentar algo y después hago el comentario general. Sí. Héctor Molina, adelante, Por favor, por favor. Héctor, adelante. Prende el Puedes micrófono. Abre tu micrófono, por favor. Tiene el Héctor. micrófono apagado. Sí. Héctor, por favor, adelante, puedes abrir tu micrófono. Ahora sí. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Ahora sí, adelante. Sí, ahora sí. Muy buenas noches. Encantado de participar en esta conferencia. Un saludo muy especial a Luis Alberto Arenas, que fuimos compañeros de bachillerato. La introducción que hizo la presentadora, doy fe, uno de los mejores bachilleres que tuvo La Salle en 1964. Bachilleres de 1964 del Colegio La Salle. Con Pedro Falla también tengo una gratitud enorme, lo mismo que con Ramiro Saldaña, que fue el quien me hizo extensiva la invitación para participar y escuchar esta historia tan hermosa que me hace un recorderis enorme de esta tierra del Caquetá, del Putumayo. Yo estuve trabajando en el Putumayo también en el año 66 hasta el 71. Estuve trabajando en el Perú, estuve trabajando en el Ecuador. Entonces he recorrido esa zona la he recorrido. Me encanta sobremanera haber participado, haber escuchado la historia a este historiador que hace 60 años no nos vemos con Luis Alberto Arenas. Yo estoy radicado aquí en Medellín y ellos saben, y Pedro sabe también, de que estoy a la orden y en cualquier momento que quieran venir por acá. Un abrazo grandísimo, Luis Alberto, qué bueno verte, a Pedro también, un placer verlos y muchas gracias a todo el grupo por estas historias que me han servido cantidades para uno aclarar muchas dudas que tenía sobre el conflicto con el Perú. Buenas noches y felicidades. Bueno, muchas gracias, mi estimado Héctor, por sus palabras y muy contento de tener la oportunidad de verlo y tal. Sobre Se le apagó el micrófono. Luis. Doctor Arenas, se le apagó el micrófono. Fue la señal. No, ya, ahora sí, ahora sí me escuchan. Adelante. Bueno, sobre la inquietud del oficial que habló antes de Héctor Molinas y que tenía yo conocimiento de un proyecto de hidroeléctrica sobre los raudales de Angostura del río Caquetá, realmente no conozco ideas sobre ese proyecto. Deberían haber existido.
En esos territorios pues ha habido muchas ideas. Hubo, por ejemplo, en el año 30, precisamente en estos 30, el proyecto de construir una línea de tren de Neiva a Florencia. Hubo cartas, hubo al periódico El Tiempo proponiendo esa idea y se creó inclusive una compañía, etcétera. Pero en el caso de la construcción de hidroeléctrica, ahí en las raudales de Angostura, en lo que es el Araraquara hoy día, no conozco. Valga el momento para señalar un detalle que es muy importante. Los grandes imperios siempre han mirado sus fronteras con mucho cuidado, con mucha atención, y han invertido lo que haya que invertir para tener su presencia. Miremos el caso de Rusia. Rusia, cuando tuvo acceso al Océano Pacífico y con unos tratados se tomó unos territorios chinos, lo primero que hizo fue construir una línea férrea a Moscú-Vladivostok y creó el puerto de Vladivostok, y era una base marítima, una base naval, que hasta el día de hoy sigue siendo una conexión muy importante, tremendamente importante. Invirtieron todo lo que hubo que invertir para tener ese acceso, cosa que, como lo señalé en la conferencia, le permitió a Stalin traer las tropas que le permitieron detener el avance, la toma de Moscú, porque ya estaban en las afueras de Moscú cuando llegaron las tropas que estaban precisamente en la Mongolia y vinieron a través de ese ferrocarril. Luego Colombia perfectamente pudo haber hecho, si la clase política hubiera adoptado como política, hacer las inversiones, hacer las obras de infraestructura y tener presencia hasta Leticia. Pero no, nunca, la clase política colombiana nunca ha tenido visión de grandeza. El único que ha tenido visión de grandeza en estas tierras fue un general que ha sido muy denostado, que se llama Simón Bolívar. Fue el único que tuvo una idea de grandeza de estas tierras, pero los demás quisieron siempre ser alcaldes, jefecillos de provincia, que buscar un puesto en la historia universal, y por eso nos balcanizaron, y el último intento de balcanizar a Colombia fue la guerra del conflicto colombo-peruano. Por no hablar ahora de las zonas ya marítimas de los Cayos y de la isla de San Andrés y Providencia, que es otro capítulo más reciente de esto que estábamos hablando. Sí, mi estimado coordinador. Ingeniero, muchas gracias. Tenemos otro aporte con pregunta de parte en el Facebook, de parte de Henry Ramírez, que dice: buenas noches para todos. Especial agradecimiento al señor expositor. El conflicto con el Perú fue un hecho de gran reflexión que obligó al Estado a refundar la Armada Nacional para capitanear los buques que transportaron el río Amazonas. Se tuvo que recurrir a los marinos sanandresanos que navegaban entre el continente y la isla por la inexistencia de una marina debidamente organizada y capacitada en la navegación de alta mar, es decir, más allá de la navegación costanera. Muchas gracias. Ingeniero, ¿tiene algo para referir? Adelante. Muchas gracias por el comentario. Es un dato que yo no conocía, pero ese dato se suma a que la creación de la Fuerza Aérea Colombiana también tuvo origen en ese momento. Recuérdese que la mayoría de los pilotos de los aviones que manejaron en esa contienda eran alemanes, pilotos que venían de la empresa alemana, colombo-alemana Escata, que tenía sede en Barranquilla. El coronel Boy, piloto, él era alemán, y eran alemanes. Estos pilotos alemanes habían participado en la Primera Guerra Mundial, de modo que le agradezco mucho el comentario, porque no sabía que también esas mismas circunstancias se habían dado en la Marina de Guerra de Colombia.
estas circunstancias. Entonces tenemos que tanto la Marina como la aviación tuvieron su papel, digamos, fundacional ya en términos modernos a través de este conflicto. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Henry, por tu Coronel. presentación. Pedro, adelante, por favor. Gracias, coronel. Mire, para ampliar un poquito lo que tangencialmente tocó Luis Alberto hace un momento sobre el tren al Caquetá. Yo acabo de terminar un estudio bastante profundo al respecto. Me he gastado mi tiempo en bibliotecas aquí en Bogotá, consiguiendo los decretos, leyes, acuerdos departamentales, tanto de Cundinamarca como del Tolima, como del Huila, sobre la creación del tren que se llamó Ferrocarril del Tolima, Huila y Caquetá. Esa empresa como tal empezó a funcionar y a fuerza como lo digo yo en un artículo que se publicará en una revista que producimos el grupo del CESCA, Centro de Estudios Caquetenses, de la cual hacemos parte el coronel Saldaña y mi persona, a fuerza de resoplidos y esfuerzos de la gente del Tolima y del Huila, escasamente llegó hasta Neiva, hasta el llano de Avicente, del terminal del ferrocarril. La idea fundamental era que el tren, el ferrocarril, tenía que ir hasta Tres Esquinas, en el Caquetá, para que tuvieran la facilidad de proteger con tropas rápidas las fronteras del sur del país. Esto fue ya hacia el año 32 del siglo pasado. Ese artículo, como digo antes, tiene todas las leyes, todos los decretos, todos los acuerdos departamentales, todos los acuerdos municipales. Incluso publicó una foto de una locomotora a donde está grabado Ferrocarril del Tolima, Huila y Caquetá. Y otra foto de un bono que creó el gobierno del Tolima, respaldado por el Tesoro Nacional, para que las gentes lo adquirieran reembolsable con los intereses suficientes y necesarios a un tiempo prudencial. Era un bono totalmente negociable, que desafortunadamente en nuestro territorio de Caquetá no se llegó a conocer, pero en el Huila y en el Tolima sí hubo gente que lo adquirió y que hoy guardan como un gran tesoro. Era un bono por 100 pesos. Entonces, dejo la inquietud de que en esta revista, Tras las huellas de la caquetensidad, se llama la revista, que es el órgano difusor de las investigaciones del Centro de Estudios Caquetenses. Está por aparecer el número 13 de la revista y en él está el artículo que he sacado sobre ese tema. Era para ampliar un poquito la idea de Luis Alberto, de que en el Caquetá fueron muchos los programas que se hicieron en diferentes épocas y que nunca se cristalizaron. Gracias, don Pedro. Ingeniero, muchas gracias. La ingeniera Rosita nos ha levantado la mano. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. Doctor Arenas, muchas gracias por la ampliación que nos ha dado de ese hecho que conocíamos en forma muy general como el conflicto colombo-peruano, pero las apreciaciones que nos ha entregado usted desde el punto de vista de las dos partes han sido realmente interesantes. Y para mí ha destacado la importancia que tiene la fuerza pública históricamente
en cualquier tipo de situaciones como estas, en defensa de las fronteras y en defensa de todos los intereses que sean realmente importantes para la vida de la nación. Y sin embargo, vemos que los manejos políticos y diplomáticos han tenido unas fallas perfectamente identificables y perfectamente absurdas. Tan es así que nuestra institución militar es manejada a gusto de los políticos, que no debería ser así. Y sin embargo, el Estado permanece ausente en la mayoría de los problemas que tiene el país en general. Esa es una inquietud que tengo y que nos permite llamar la atención sobre lo que está sucediendo actualmente, cuando hay un fuerte ataque y ganas de disminuir nuestra fuerza pública, a lo cual tenemos que ponerle mucha atención. No sé si fue que entendí mal, pero me pareció escucharle que hubo una fuerza extranjera aupando a los peruanos para que manejaran esa situación. Entonces, le ruego el favor de que me aclare ese punto. Muchas gracias, doctor. Ya. Mira, la referencia a que en el conflicto colombo-peruano hubo otros intereses diferentes es la idea de un historiador argentino que en la biografía que se llama Arana, el rey del caucho, él especula, porque realmente no trae documentos, de que los Estados Unidos presionaron a Perú para que se diera definitivamente los territorios que el gobierno peruano aspiraba de la Amazonia como contraprestación a buena parte de un territorio con el Ecuador. Y este historiador argentino lo que sostiene es que Estados Unidos convenció a Perú de que de esa manera Colombia se sentía recompensado por la pérdida de Panamá. Entonces, Amazonia versus Panamá. Esa es la opinión del historiador argentino, cuyo nombre es Ovidio Lagos, es el nombre de ese historiador, que es el autor de la biografía de Julio César Arana, que se llama Arana, rey del caucho. Esa fue el comentario de la participación o el intento de otros países, de terceros países, en este conflicto entre Perú y Colombia. Ah, pero fue una apreciación del escritor argentino, no una cosa... Sí, no, la hice el comentario para señalar cómo la historiografía del sur del continente vio el conflicto colombo-peruano de la Amazonía. Hice la referencia fue a eso, porque para la historiografía del sur del continente parece que le para más bolas que nosotros lo que le hemos parado a ese conflicto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ese es el comentario. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Rosita. Sargento Mayor Elías, adelante, por favor. Gracias, coronel. Buenas noches. Cordial saludo para el doctor Arenas y agradecerle su magnífica conferencia. Yo solamente tengo una inquietud para el doctor, y es preguntarle sobre este territorio entregado a Colombia a través del Tratado de 1922. ¿Fue entregado a qué título? ¿Como una devolución? ¿Como una compra? Pues dado que está ocupado por la Casa Arana y explotado por peruanos, esta devolución de este territorio que es muy extenso, ¿a qué título le fue devuelto a Colombia? Gracias, doctor. A ver, la Casa Arana tenía una extensión bastante grande entre el río Caquetá y el río Putumayo, y eso era más o menos la mitad del territorio, y la otra parte formaba parte de lo que hoy es Perú.
de norte a sur, el río Caquetá y el río Putumayo. Por el oriente, más o menos, redondeando, podría ser de Agüepí hasta el oriente, que viene a ser donde comienza la línea recta del trapecio amazónico a partir de un punto del río Putumayo. Toda esa extensión, que en este momento no recuerdo la extensión, pero eso perfectamente podría superar los 500.000 hectáreas, pertenecía a la Casa Arana. Y ese territorio, la parte colombiana, terminó comprándosela el gobierno de Colombia a los que tenían los títulos sobre esos terrenos. Julio César Arana, cuando quebró, le vendió esos predios a un ciudadano israelí, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero está en los documentos, que tenía unos hoteles en Iquitos. Y él fue el que recibió el último pago que lo hizo la Caja Agraria en el año 1962, o en el gobierno de Valencia, de Guillermo León Valencia. Fue la última época. Ese, en lo que tenga que ver con los predios con el predio de la Casa Arana, que Colombia terminó comprando los territorios. En cuanto al Tratado Salomón Lozano del año 1922, ese tratado lo que terminó reconociendo fue la parte de Colombia con respecto al Perú, que estaba limitado por la línea recta de un punto del río Putumayo a un punto del río Amazonas. La otra línea recta, eso fue una negociación que se obtuvo en el siglo XIX, para allá 1870 y pico, con los brasileros. Lo que logró Colombia, a mi manera de ver, fue haber logrado, digamos, ese trapecio, es decir, tener acceso, ser ribereño del río Amazonas, porque aparentemente nosotros habíamos perdido frente a Brasil y Perú ese trapecio amazónico. Entonces, lo que alega los diplomáticos colombianos, la diplomacia colombiana, en los gobiernos colombianos, fue que logramos teniendo acceso a través del trapecio amazónico a las aguas del río Amazonas. Pero yo estoy de acuerdo con lo que planteaba el coronel de la Fuerza Aérea al comienzo de esta intercambio de opiniones, de que nosotros ya prácticamente habíamos perdido pues, el territorio de acceso que va de la desembocadura o del río Putumayo o del río Caquetá, que hasta allí va Colombia, ¿no? De hecho, los jesuitas, que fueron en la época de la colonia los que tuvieron lo que llamaban la evangelización de esa zona, ellos se reportaban, era la colonia española, y ellos tenían acceso hasta la región de hoy es Manaus, un poquito más hacia el occidente de lo que es Manaus, pero para redondear hasta esa zona, y ellos le pedían, por ejemplo, al rey, hay documentos en los que ellos le piden que por favor fortifiquen las localidades sobre el río Amazonas del sector, porque los brasileños los están empujando, ¿no? Los están sacando de ese tema. Entonces, ya en los tratados anteriores a 1922, Colombia prácticamente ya lo habían sacado de esa zona amazónica, ¿no? Lo habían sacado, si habíamos cedido territorios sin justificación ninguna, ¿no? Sin justificación ninguna. Sí, doctor Alarcón, mi coronel Alarcón, ese sería el comentario. Gracias, ingeniero. Gracias, mi sargento mayor Elías. Coronel, perdóneme. Debo Pedro, adelante. Veo precisado retirarme. Le agradezco inmensamente a Fundel por habernos permitido participar en esta ocasión y estamos a su entera disposición en cualquier cosa que les podamos ser útiles. Una feliz Pedro, noche. Ya estamos en lo último, ya ahorita le vamos a dar la palabra para el agradecimiento respectivo y el saludo de mi coronel Saldaña y luego las palabras finales de mi coronel Villamarín. Entonces, por favor, adelante, mi coronel Saldaña.
Muchas gracias, mi coronel Alarcón, y todos quienes estamos en esta aula máxima virtual de la Fundación Liderazgo, Excelencia y Transformación. Sea lo primero agradecer al doctor Luis Alberto Arenas Vega su predisposición en atender de manera solícita nuestro pedido para dictarnos esta ilustrativa conferencia que acabamos de escuchar, la que además de enseñarnos resultó sumamente agradable. Por supuesto que de antemano agradecer con el mayor de mis afectos a todos los amigos que hoy nos están acompañando. Una cosa es enseñar y otra agradar. Usted, doctor Arenas, da a entender la fruición que imprime a sus charlas, aunada a la erudición de la que hace gala, estilo propio de quien tiene una formación humanística y académica. Mire, a veces uno piensa que un experto en ciencias exactas, como en su caso, no tiene tanta solvencia en las ciencias sociales. Pero usted ha demostrado que esto no es así. Este pensamiento son apenas dislates culturales. Dicho de otra manera, el conocimiento, ciencia y cultura no se pueden sectorizar porque no se contraponen. Y usted, doctor Arenas, como suele decirse, lo tiene muy claro. Y de eso da cuenta los variados temas que improntan en sus muchos y prolijos artículos y veintenas de libros de su autoría. Tomo al azar, por ejemplo, de tantos libros, electromagnetismo en la Baja Edad Media. Luego habla en otro libro de la destrucción del saber por el juego y otros textos. En otro habla de la destrucción del saber, de los jirones, de las memorias y crónicas. Y ahora, amén, esta conferencia tan especial que nos está dictando. Permítame usar un poco el tiempo y muy rápidamente voy a decirles una anécdota. Al terminar un curso militar se busca el nombre del mismo. Modestia aparte, el nombre de mi curso es el héroe del soldado Cándido Leguízamo, tomado, entre otros muchos, de un manuscrito que en su momento presenté y fue elegido por la dirección de la Escuela Militar de Cadetes para ponerle a mi curso el nombre de soldado Cándido Leguízamo. ¿Por qué? Porque este soldado, cuando estaban disparando desde un nido de ametralladoras, puso su cuerpo y evitó que hundiera una lancha donde iban las tropas colombianas. Eso es todo. Nuevamente mil agradecimientos, doctor Arenas, y los compañeros que presenciaron junto conmigo esta charla. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Por favor, vamos entonces con el cierre, las conclusiones y la bendición por el día de hoy, mi coronel Villamarín. Adelante, por favor. Bueno, gracias, mi coronel, muy amable. Comienzo por decirles primero que me uno a las palabras de mi coronela Saldaña y de todas las personas que reconocen el talento y la habilidad pedagógica y didáctica del doctor Arenas para meternos en este paseo por la historia, por todos esos meandros que tiene la historia, pero en unos aspectos tan puntuales que nos da mucha claridad y nos hace entender que hemos sido muy mal formados en el conocimiento de nuestra patria, los centros de educación, por la misma ignorancia de los que educan y la falta de dirección estratégica de quienes programan la educación. En segunda medida, nos parece que la respuesta que dan los políticos colombianos que participaron en el protocolo de Río, que es como se llama el documento, que es la conclusión de los hechos, de los acuerdos para que no se volviera a presentar conflicto entre Colombia y Perú, con la lógica intención de Brasil de quedarse como un país poliado y sirviendo de mediador, o sea, como la poesía de Pombo, el gato cuidando el queso.
Brasil se metió ahí fue a eso, a cuidar el queso para garantizar que ese triángulo largo que va del oriente de la línea de Leticia hacia Tarapacá no quedará, no regresará nunca a ninguna disputa. Con eso ellos mediando ahí, pues ganaron. Eso es obvio de entender y así lo hicieron. Pero nos parece que la respuesta que dan los dirigentes o los diplomáticos colombianos que negociaron es similar y más o menos analógica con lo de Marroquín, cuando le dijeron que había perdido a Panamá y dijo, pues ustedes me entregaron un país y les devolví dos. Es más o menos de ridículo esa respuesta. Entrando ya para resumir lo que nos dijo el doctor, vemos que es una necesidad impostergable de que la dirigencia política que tiene los resortes, mangos del poder en Colombia, entienda que quienes ocupan altas posiciones no pueden ser politiqueros de oficio, sino personas formadas fundamentalmente en la geopolítica con toda su extensión, en los conceptos de seguridad y defensa nacional, que incluye el desarrollo nacional, y desde luego ser estrategas con visión de estadistas. Porque si seguimos poniendo ministros como la señora Irene Vélez, que es de este gobierno, porque los anteriores no es que le queden atrás. El hecho es de que ahora la atacan porque está este señor en el poder, que ha sido un fiasco. Anteriormente han hecho cosas iguales y hasta peores. Entonces, nos hace falta eso, tener esos dirigentes que tengan ese concepto, porque se presentó con la agresión peruana del año 32 una movilización nacional, pero un país sin industrias, ¿qué movilizaba? La buena voluntad de los ciudadanos que venían preocupados por lo que habíamos perdido en Panamá, eso es cierto, pero además que necesitamos para tener personas que tengan esa visión de movilización nacional en caso de, como lo manda la ley colombiana, en caso de agresión externa, conmoción interior o por un evento natural que transforme sustancialmente el país. En esos tres eventos se debe convocar la movilización nacional, pues que tengamos personas formadas e instruidas para dirigir o redirigir el país a la recuperación de su senda. Pero si se ponen personas que no diferencian entre un fusil y una escopeta de ministros de defensa, de ahí para allá podemos esperar lo peor. Bueno, en segunda medida, fue tan fuerte, tan duro el golpe de Panamá, que el general Reyes, que recibió el país en una situación igual de compleja a la de ahora, Colombia ha sido compleja todo el tiempo, y ahora, una polarización total, inclusive a Reyes lo intentaron matar los conservadores, porque no estaban de acuerdo que pusiera un gobierno de unidad nacional. En ese momento, él fue uno de los que abanderó, como había vivido en esa zona y conocía la dificultad de lo que existía, él abanderó que esos territorios se comenzaran a legitimar para Colombia y que rápidamente hiciera un tratado. Pues en la politiquería y todo le tocó renunciar al cargo, pero afortunadamente los que siguieron mantuvieron la caña de esas ideas, porque además estaba detrás un interés grandísimo, y era que Estados Unidos estaba por pagar los 25 millones de dólares que había prometido entregar por el canal que habíamos perdido. Y entonces, si se miran los archivos históricos, los diarios, la conflictividad que había entre los dirigentes de los dos partidos, no por darle un destino correcto a esos 25 millones, sino ya sabemos por qué. Entonces estaba en primera plana y fue tan incidente eso que hasta le costó el puesto al señor Suárez después siendo presidente, y que hubo mucha intriga y mucha inquina. Entonces la preocupación era grande y el pueblo, que siempre es el que pone el sacrificio, estaba sufriendo esa presión. Al caer la hegemonía conservadora, el Perú, como lo explicó muy claro el doctor Arenas, hubo la transición, en Colombia cayó la hegemonía conservadora y en Perú hubo la transición de Leguía a Sánchez Cerro por medio de golpes de Estado, y tenían que legitimar de alguna manera o poner al pueblo peruano a favor de, y se inventaron esa incursión. Entonces se necesitaba que Colombia se movilizara, pero la movilización fue de la buena voluntad de la gente poniendo sus recursos y los jóvenes ofreciendo sus vidas, como ustedes lo explicaron. En tercera medida había un antecedente grave que ya había ocurrido para la pregunta que hacía mi coronel Pachón, y es que en el 1911 los peruanos se han metido hasta la Pedrera y Colombia organizó una fuerza que eran tan disímiles los uniformes de los soldados que la primera aduana que los encontró en el Brasil cuando iban a seguir hacia allá, recuperar nuestra soberanía,
los detuvieron y casi no los dejan pasar porque no les creían que fueran un ejército, sino pensaban que eran unos aventureros de esos que los gringos mandaban a las selvas ya a salir a buscar tesoros, como para Indiana Jones. Entonces nos damos cuenta en síntesis que lo que ha hecho el doctor Arenas hoy no solo es traernos la anécdota muy agradable, sino que nos pone a pensar en quiénes somos como país, qué es lo que necesitamos como país y cómo debemos enfocar nuestra formación educativa para el futuro de las nuevas generaciones y para el futuro de nuestra patria, porque Colombia tiene una prospección geopolítica importante, pero con dirigentes de la escasa catadura como los que tenemos ahora y como la mayoría de los que nos han gobernado, no vamos a cambiar esto. Se necesita formar escuela, necesita formar pensamiento, multiplicar ideas y tener proyectos claros que se prolonguen en el tiempo. Pues doctor Arenas y distinguidos asistentes, muchísimas gracias. Esta fundación es su casa para que nos sigan acompañando. La semana entrante tenemos muy intensos conversatorios sobre otros temas de altísimo interés, siempre enfocados en que estamos formando estadistas con visión de estrategas. Entonces, doctor Arenas, le entregamos a usted la palabra para que cierre por parte nuestra. Que Dios nos bendiga, nos siga protegiendo y nos siga iluminando y trayendo personas como usted para que nos aporten en estos espacios académicos tan enriquecedores y tan necesarios. Adelante, mi doctor Arenas. No, sencillamente agradecerles a todos y a la Fundación por la invitación y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, doctor, Buenas gracias a todos.